Buenas tardes, nos toca a continuación hablar el tema de neoplasias dérmicas. Mi nombre es Ana Alvarado y vamos a comenzar esta última parte. Antes de hablar de las neoplasias de piel como tal, conviene mencionar a las lesiones premalignas más comunes que se presentan en la piel. En primer lugar tocaremos lo que son las queratosis actínicas, cuyo sinónimo es el de queratosis solares o seniles. Y es que osis viene del exceso de tejido córneo inducido por los rayos de la luz, por lo general ultravioleta. Entonces tenemos la raíz osis, querat y actis. Y es que se ve pues su asociación directa con el efecto de la luz solar en la producción de estas lesiones. Y es una patología muy frecuente, se describe que inclusive es el tercer motivo de consulta más frecuente en la visita al dermatólogo. Histopatológicamente vamos a ver lesiones o queratinocitos pleomórficos atípicos. Entonces no van a ser propiamente un carcinoma epidermoide como tal, pero sí se describe que va a denominarse una entidad premaligna que hay que cuidar de que progrese pues a un cáncer como tal. Entonces, dentro de los factores de riesgo, es sabido que la exposición crónica al sol es el principal factor de riesgo, y es que este sol va a producir una mutación del ADN, lo que va a constituir o va a provocar el crecimiento celular descontrolado. Ahora, también hay un tema de susceptibilidad del mismo huésped a la producción de estas queratosis actínicas, y el tema de la edad, ¿no? Vemos como en pacientes entre los 60 y 69 años tienen un 80% de prevalencia para estas queratosis actínicas, y la prevalencia pues va a ser menor en pacientes más jóvenes. Entonces definitivamente hay una asociación clara con la edad. Con el sexo no está bien establecido, se describe que pueden ser más frecuentemente varones, sobre todo porque en las mujeres el cabello de alguna manera ayuda a cubrirse de los rayos del sol. El tema del fototipo. El fototipo, como se mencionó, habla del color de la piel, ¿no? Generalmente fototipos como el 1 y el 2 nos hablan de fototipos de piel clara, que van a ser más susceptibles a quemarse antes que broncearse. Otros factores de riesgo, las cámaras solares, la inmunodepresión. Generalmente pacientes que están inmunosuprimidos, sea por un tratamiento de cáncer o sea por la entidad que fuere, van a ser más susceptibles a presentar múltiples queratosis actínicas. La ocupación también sería algo importante. Si es un paciente que trabaja en el campo diariamente y que encima no preste cuidado a la fotoprotección, entonces de todas formas va a tener más presencia de estas queratosis actínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la topografía es áreas fotoexpuestas. ¿Y cuáles son esas áreas fotoexpuestas? Viene a ser pues la cabeza, especialmente el cuero cabelludo en los varones calvos, el cuello, los antebrazos y la cara posterior de manos, que es una zona muy frecuente en donde se producen esas queratosis actínicas. Hay subtipos de estas lesiones. En primer lugar, y la más común, es pues la eritematosa, en la que vamos a ver, como notaremos en la siguiente diapositiva donde está la foto, vamos a ver pues máculas o bien pápulas que pueden ser de color piel, pueden ser inclusive amarillentas, o más frecuentes son eritematosas, y sobre la cual vamos a ver placas queratósicas muy adherentes que al tacto van a ser costrosas. Generalmente una queratosis actínica, para poder identificarla, muchas veces es un tanto difícil al comienzo poder identificarlas al ojo. Entonces lo que se hace es más palpar las lesiones, y efectivamente se evidencia que estas lesiones son ciertamente costrosas. Son mal definidas, por lo tanto, la forma es irregular y tienden a ser pequeñas, en un tamaño del 1 a 5 milímetros en promedio.
puede haber prurito. Algunos pacientes alegan que tienen prurito, pero no es una característica esencial. Muchas veces se irritan debido a que el paciente se rasca, inclusive puede sangrar. Y esta es la lesión, ¿no? Entonces, áreas fotoexpuestas, en donde sobre base eritematosa vemos una placa costrosa, un tanto amarillenta, en un paciente con piel clara, anciano, entonces estamos frente a una queratosis actínica típica. Otro subtipo es la queratosis actínica hipertrófica, en donde esta pápula placa se va a engrosar al punto de que puede ser una gran costra o inclusive constituir un cuerno cutáneo, como la imagen que vemos a la derecha. Y este cuerno cutáneo, pues, se dice que se denomina ya cuerno cutáneo cuando la altura equivale por lo menos a la mitad del diámetro mayor. La quilitis actínica ya es la afectación de mucosa, en este caso sobre todo la labial, específicamente el labio inferior. Generalmente son lesiones mal delimitadas y puede asociarse además zonas de leucoplasia o eritroplasia inclusive. La queratosis actínica pigmentada, en este caso la lesión es de color pardo o bronceado y si bien la superficie suele ser rugosa, costrosa, el diagnóstico es más difícil porque puede simular otras lesiones como un simple léntigo solar. Entonces aquí hay que tener cuidado. El diagnóstico diferencial es amplio, pero dentro de lo más importante hay que saber diferenciarlo de las queratosis seborreicas convencionales, que pues, son lesiones que son pigmentadas por lo general y que son lesiones que al tacto son un tanto untuosas. Son pápulas placas cuya superficie es un tanto untuosa. Hay que diferenciarlas también de la enfermedad de Bowen, de la cual hablaremos más adelante. Hay que diferenciarlas de una simple verruga vulgar, de un carcinoma epidermoide o inclusive de un queratocantoma, del cual también hablaremos más adelante. Ahora, el pronóstico. Bien las lesiones pueden persistir, bien pueden involucionar o bien pueden experimentar una conversión maligna a un carcinoma epidermoide. Y el riesgo de progresión va desde el 1 al 20%. Entonces, ¿por qué es importante tratarlas? Justamente porque al ser lesiones premalignas pueden evolucionar en un carcinoma epidermoide. Entonces, antes que lleguen a esto, en donde ya pues el tratamiento varía de alguna manera y el pronóstico también varía, hay que pues ponerle freno tratando las lesiones de tipo queratosis actínica. Y para el tratamiento lo más utilizado en la práctica clínica diaria viene a ser el uso de la criocirugía, que es el uso de nitrógeno líquido para destruir estas lesiones. Otros tratamientos utilizados con menos frecuencia vienen a ser el curetaje, vienen a ser el quimiquimod, sobre todo, o el 5-fluoracilo. Esto sobre todo cuando las lesiones son múltiples, porque cuando son múltiples a veces no conviene estar aplicando la criocirugía en cada una de las lesiones, ¿no? La prevención, la fotoprotección es fundamental para que evitar al menos que aparezcan más, ¿no? Si ya igual el paciente ya tiene algunas lesiones, estas con la fotoprotección por lo menos no van a empeorar y esta misma fotoprotección va a evitar que al menos aparezcan nuevas. La papulosis bowenoide es la presencia de pápulas que pueden oscilar entre el color marrón rojizo, entre color violáceo, y van a ser unas lesiones sólidas, elevadas, inclusive pueden ser algo verrucosas y se van a localizar principalmente en genitales. Las alteraciones, algunos describen que pueden haber alteraciones ya como de un carcinoma epidermoide, algunos describen que no necesariamente. Se asocia muy frecuentemente a la infección por el virus de papiloma humano, siendo el virus 16 el más frecuente causante. El problema es el diagnóstico diferencial, porque suele ser difícil su identificación. Muchas veces cuando nosotros en genitales vemos lesiones pigmentadas, conviene hacer inclusive una biopsia, porque muchas veces no estamos seguros si estamos frente a una papulosis bowenoide o estamos inclusive frente a simples condilomas,
O inclusive también estamos frente a queratosis seborreicas, que también son muy parecidas porque son pigmentadas. Entonces, muchas veces es con biopsia que llegamos al diagnóstico de esta entidad. En cuanto a la evolución, muy bien pueden evolucionar, o la mayoría puede inclusive llegar a convertirse o a transformarse a un SEC invasor. Porque como les digo, algunos consideran a esta entidad una forma de un carcinoma epidermoide in situ. La eritroplasia de Keirat, de igual forma, es un carcinoma epidermoide in situ, pero que va a afectar a la mucosa del pene. Y es una lesión tipo placa bien delimitada y característicamente bien rojiza, tiene un rojo vivo brillante. Se asocia con el BPH y en el diagnóstico diferencial inclusive podemos tener en cuenta a la psoriasis genital como diagnóstico diferencial. Otro podría ser la sífilis o inclusive el líquen escleroso. Es importante tratar la lesión para evitar que progrese a un carcinoma invasor, y las opciones están pues en la escisión, el 5-fluorouracilo tópico, por ejemplo. Si vemos, el riesgo de transformación a carcinoma invasor es del 10 al 30%. Es mucho más que el riesgo de progresión que puede presentar la enfermedad de Bowen, que es la que vamos a presentar a continuación. Y bueno, esta es la lesión típica, ¿no? La placa bien delimitada, rojo brillante en mucosa peniana. La enfermedad de Bowen también es un carcinoma epidermoide in situ que puede presentarse tanto en piel como en mucosa. Y la lesión típica es una placa rojo parduzca, es escamosa. Es una lesión que no sana, ¿no? Una lesión que nosotros vemos en un paciente, observamos, inicialmente nos puede parecer algo sospechosa, un tanto difícil para diagnosticar, pero que vemos que no sana, que va creciendo poco a poco. Ya si se ulcera, y estamos hablando de que probablemente la enfermedad ya deja de ser in situ, está invadiendo inclusive. Y la edad de presentación pues es en pacientes ancianos. La distribución es tan igual como las queratosis actínicas en áreas fotoexpuestas. Los factores que se describe pueden intervenir en su patogenia, pues también está el BPH y la inmunosupresión. Y el riesgo de progresar a carcinoma invasor es más bajo que la eritroplasia de Keirat, es del 3%. En cuanto al manejo, la crioterapia es una opción, pero recuerden pues que no nos permitiría ver la biopsia, o no nos permitiría confirmar que efectivamente hemos eliminado toda la lesión, porque no podemos mandarla a estudiar histopatológicamente, ¿no? Entonces, pero igual, bueno, se ofrece como opción. El curetaje es otra opción, la incisión quirúrgica es otra opción, probablemente sea la mejor porque va a permitir que podamos estudiar a la lesión y podamos ver si es que efectivamente toda la lesión fue retirada quirúrgicamente. Aquí una placa de bordes bien delimitados, con superficie algo queratóxica, que ha crecido progresivamente, que se ubica en un área fotoexpuesta de una paciente con piel clara. Entonces debemos sospechar de todas formas una enfermedad de Bowen. El queratogantoma es una neoplasia escamosa cutánea queratinizante. Tiene característicamente un crecimiento muy rápido, que puede llegar a crecer tan grande que muchas veces lo que llama más la atención es ese tamaño grande que tiene, y que en algunos casos puede presentar involución espontánea. Se dice que se ubica preferentemente en pacientes con piel clara, en sus áreas pilosas que están expuestas al sol, los hombres mayores de edad sobre todo, y la etiología es desconocida, pero se presume que puede ser un tumor derivado de las células o de las epidémicas del folículo piloso. Entonces es inicialmente una pápula que poco a poco va creciendo de tal forma que va adoptando una disposición o una similitud a un volcán, algo crateriforme, y que en ese medio, en donde está el cráter, teóricamente se presenta pues un tapón de queratina que va a cerrar esa zona central.
Y aquí la excisión quirúrgica es mandatoria, sobre todo porque no se puede diferenciar siempre un queratocantoma de un carcinoma epidermoide. Es más, muchas veces se dice que dentro del queratocantoma probablemente ya hay un foco de un carcinoma epidermoide. Por eso es que de todas maneras se recomienda al paciente que se le retire la lesión, para lo cual existen múltiples técnicas, siendo la excisión quirúrgica, como siempre, inicialmente la más adecuada, la que nos puede permitir mejor estudio de la lesión histopatológicamente, ¿no? Aquí la lesión típica, una lesión sobrelevada, tipo crateriforme, que en el medio presenta un gran tapón de queratina. Entonces, todos los tumores de piel en donde nosotros veamos un componente de queratina, generalmente hay que pensar que estamos frente a, a lesiones tipo carcinoma epidermoide y sus precursores, no tanto frente a un carcinoma vasocelular, que es el siguiente tópico a discutir. El carcinoma vasocelular es un tumor que sobre todo es localmente agresivo, crece muy lentamente, años realmente, y rara vez produce metástasis. Y el origen de ese carcinoma vasocelular van a ser las células basales de la epidermis. Es el tumor maligno de piel más frecuente, por lo menos el 70%. Y más frecuentemente en el sexo masculino es su presentación. La localización pues va a estar dada en áreas fotoexpuestas, típicamente la cara y el cuello, que constituyen pues el 80% del total de las lesiones. Sin embargo, también se pueden haber localizaciones atípicas, pecho, espalda o inclusive periungual. Aquí el gráfico, sobre todo para ver cómo es que en porcentaje se distribuyen las lesiones preferentemente. Si se dan cuenta, las lesiones nasales son las más frecuentes dentro de lo que es cara. Ahora, importante para diferenciarlo del epidermoide, que se mencionará más adelante. Suele asentar sobre piel sana, es decir, no viene de lesiones premalignas, no. Generalmente viene de nodo. No afecta mucosas, entonces si vemos en labio una lesión, no pensemos en carcinoma vasocelular para nada. La destrucción suele ser por contigüidad, dado que es localmente agresivo, si bien es lenta su progresión. Y las metástasis son excepcionales, entonces difícilmente estos pacientes van a tener un mal pronóstico. Los predisponentes, al igual que todas las neoplasias de piel, van a tener como principal factor a la exposición solar excesiva y crónica, es decir, de larga data, ¿no? Pacientes adultos mayores que de jóvenes no se cuidaron del sol y que de adultos siguen sin cuidarse del sol. La raza blanca, como siempre, el hecho también de haber estado expuesta a radiación ionizante, a radioterapia, a aquellos pacientes que hace años decían que el acné pues se trataba con radioterapia, entonces también esos pacientes se ha visto que actualmente pues se han hecho carcinomas vasocelulares, la historia familiar, las patologías genéticas como el síndrome de Gorlin, que es un síndrome en donde hay una predisposición a presentar o a producir carcinomas vasocelulares múltiples en la piel. Dentro de los tipos, porque dentro del carcinoma vasocelular vamos a tener varios tipos clínicos, el más frecuente es el nodular. Aproximadamente en el 50% de los pacientes vemos este tipo de carcinoma vasocelular y es típicamente una pápula o placa con bordes perlados. Esto es lo que más nos debe llamar la atención frente a una lesión en piel, ¿no? Toda lesión que nosotros veamos en piel y que notemos este borde perlado con telangiectasias superficiales, de todas maneras pensemos en un carcinoma vasocelular. Suelen ser asintomáticos, sin embargo, sí es frecuente que si se ulcera sea difícil que se curen. Entonces, justamente esos pacientes vienen porque tienen una lesión de larga data que tiende a ulcerarse y no sana. Y es porque ya estamos frente a esta entidad. El carcinoma vasocelular superficial, que en un 10% de los pacientes se presenta, en este caso es una placa. La extensión es más hacia la periferia, más que hacia verticalmente.
Es tipo psoriasiforme esta placa, porque es eritematosa y con ligera descamación, y el crecimiento es de igual forma crónico. La localización típica es en tronco. El carcinoma vasocelular pigmentado se encuentra en un menor porcentaje, es un 6% de los pacientes, tiene una pigmentación marrón o negra y es más común en personas con piel oscura o negra. Y es difícil muchas veces su diagnóstico clínicamente, porque uno puede confundirlo con una queratosis seborreica o más aún con un melanoma. Pero a día de hoy existen herramientas como por ejemplo la dermatoscopía, que se habló en un inicio de las clases, que permite claramente hacer una diferenciación entre un carcinoma vasocelular y un melanoma. Sin embargo, aun si tuviéramos esa casi certeza, lo conveniente siempre es biopsiar todas las lesiones. El quístico, que en un 4-8% de los pacientes se presenta, va a caracterizarse por pápulas o placas típicamente redondeadas, muy bien definidas, también perladas con una superficie con telangiectasias. Muchas veces hay autores que hablan de que el nódulo quístico es una forma única de carcinoma vasocelular, es decir, no la separan en dos entidades distintas, ¿no? El morfeiforme o esclerosante. Si bien se presenta en un bajo porcentaje de los pacientes, es la forma clínica de peor pronóstico, dado que aquí los bordes de esta placa eritematosa, esclerótica, indurada, generalmente son estos bordes muy mal definidos, entonces uno no puede ver bien, puede determinar adecuadamente la verdadera extensión de la lesión, y sobre todo se van a presentar en cara y tienden a ser lesiones radioresistentes. El ulcus rodens es típicamente una úlcera con bordes sobrelevados, perlados, también con telangiectasias, con un centro erosionado, deprimido, con costra sanguinolenta, y que típicamente puede ser localmente muy invasor. Inclusive puede llegar a mutilar lo que se encuentra en áreas vecinas. Pero lo bueno o la ventaja que tiene este tipo frente a los otros es que el crecimiento es muy lento, entonces muy difícilmente da grandes complicaciones en el paciente. Ahora, solo para tener en cuenta, hay áreas o localizaciones de carcinoma vasocelular de riesgo más alto y de riesgo más bajo. Y las de riesgo más alto es justamente la pirámide nasal, que es donde se encuentra con mayor frecuencia este carcinoma vasocelular. Áreas tipo periorbitarias, peribucal, es decir, las áreas periorificiales, en donde el acceso muchas veces es difícil, y las regiones temporales. En cuanto al manejo, la cirugía excisional que requiera posteriormente injertos, colgajos o cierre por segunda intención sigue siendo una gran opción. Sin embargo, a día de hoy tenemos una cirugía especializada, ahorradora de tejido, que es la cirugía de Mohs, que resulta ser el gol estándar, sobre todo para aquellos formas, por ejemplo, recidivantes o aquellos primarios en que están en zonas de alto riesgo, en los cuales es difícil pues hacer un corte grande. Entonces se hace como un corte que ahorra piel y que aún así trata de extraer la mayor cantidad de neoplasia posible. También esta cirugía de Mohs pues se indica en aquellos de gran tamaño, como más de 2 centímetros, o aquellos que están mal delimitados, porque cuando uno hace esta cirugía lo que permite es que hace la cirugía y inmediatamente puede hacer la observación histológica de la pieza escindida. Entonces uno ve si hay una zona que está todavía comprometida, por esa zona solamente es que se sigue escindiendo el tejido, ¿no? Entonces, si es un tumor mal delimitado, definitivamente es una gran ventaja. O también para los esclerodermiformes que describimos eran tumores muy mal delimitados, también es una gran ventaja. Sin embargo, hay otras técnicas, especialmente para pacientes en los que la cirugía puede estar contraindicada. Aquí tenemos pues a la criocirugía, terapia fotodinámica, la radioterapia, sobre todo si son pacientes con múltiples comorbilidades en los que no se quiere hacer una intervención en sala de operaciones, es una buena opción. El curetaje también es otra buena opción.
Las metástasis se dan en menos del 2% de los casos, es bajísimo el porcentaje. Y el mal pronóstico sobre todo se va a ver si son tumores grandes, si están localizados en pliegues embrionarios de fusión, tipo el perinasal, el canto interno, el periauricular, y la forma clínica de ver pronóstico, que es el esclerodermiforme. En cuanto al carcinoma epidermoide, este tiene una mayor incidencia en varones y es el segundo cáncer más frecuente de piel. Surge de células queratinizantes de la epidermis o de bien de sus anexos. De igual forma, el factor que interviene en su producción, en su presentación, es principalmente la exposición solar crónica. Sin embargo, también se describen otros factores predisponentes, como que el paciente sea mayor de edad, que tenga lesiones tipo úlceras crónicas o cicatrices de quemadura, o que padezca de seroderma pigmentoso, que es una enfermedad en donde hay tendencia a formar carcinomas epidermoides, o inmunosupresión. Probablemente el carcinoma epidermoide sea el cáncer de piel que más se asocie o más se presenta en los pacientes con inmunosupresión. En este caso, es un tipo de cáncer de piel que sí puede afectar mucosas. Entonces, si vemos el labio la lesión, pensamos más en este carcinoma epidermoide. Las metástasis a distancia sí son frecuentes, por lo cual cuando estamos frente a un paciente con un carcinoma epidermoide, no solo conviene hacer el chequeo local, sino también a distancia de adenopatías en búsqueda de extensión de la enfermedad. Y no asienta sobre piel sana, sino que asienta sobre piel lesionada o con lesiones premalignas. Por ejemplo, aquella piel que sufrió una quemadura antiguamente, o aquella piel en donde hay una queratosis actínica puede asentar un carcinoma epidermoide, o donde hubo una úlcera crónica que fue difícil de curar, también puede asentar un carcinoma epidermoide. Se describen subtipos según el lugar donde asienta, que es, por ejemplo, si asienta sobre una cicatriz, es un tumor o úlcera que surge de una cicatriz, llámese de quemaduras, de úlceras crónicas, de radioterapia. Puede haber también una forma verrucosa, en donde efectivamente, como su nombre lo dice, es una tumoración muy verrucosa, una superficie áspera que tiende a ser muy agresiva. Puede ser un epidermoide de piel cubierta, o lo que denominamos los de novo, o puede ser un epidermoide de piel expuesta al sol, que típicamente son lesiones que el paciente refiere que heridas que no sanan y que tienen un buen tiempo. Las localizaciones más frecuentes en cara están las principales. Y el manejo también es quirúrgico, con márgenes de seguridad, ¿no? Generalmente, si es un vaso celular, el margen suele ser más estrecho, el margen de piel sana que nosotros le demos a la hora de operar, ¿no? Si fuera in situ, la crioterapia o el imiquimod son una buena opción, y si es recidivante, el MOS de igual forma. El último tumor a mencionar, el último cáncer de piel es el melanoma, que es el tumor cutáneo más agresivo por la mortalidad que conlleva. Tiene una máxima incidencia a partir de los 65 años, y a diferencia del epidermoide, es más frecuente en mujeres. Es una neoplasia que va a derivar de los melanocitos. Lo más frecuente es que sea de novo, es decir, que no venga de una lesión pigmentada previa. Y si lo hace, generalmente viene de un nevus congénito gigante o viene de un nevus displásico. En cuanto a los factores de riesgo, si bien la luz ultravioleta es uno de los más asociados al riesgo melanoma, no es el único. En este caso, en el melanoma sí interviene mucho más el resto de factores. Recordad que la exposición a ultravioleta, más que la crónica, es la aguda la que puede desencadenar el melanoma. Es decir, aquellos pacientes que solían, por ejemplo, ir a la playa y se quemaban y recibían grandes cargas de luz, de radiación solar con frecuencia, son los que están en más tendencia de presentar melanoma. La historia familiar es muy importante, dado que hay mutaciones asociadas a la producción de melanoma. La raza blanca de igual forma, asociada
los fototipos claros obviamente, y donde se va a producir mayores tasas de melanoma, pacientes con nevos displásicos o elevado número de nevos melanocíticos o la inmunosupresión inclusive. Para el diagnóstico del melanoma o para la sospecha clínica por lo menos se suele seguir la regla del ABCDE. El tema de la A, que es la simetría, la B, que es el borde irregular, mal definido, la C, que es el color. Generalmente cuando vemos un color distinto en cada uno de los lugares de la lesión hay que estar sospechando. El diámetro, si es mayor, es 0.6, es una lesión un tanto grande para ser pigmentada. Y la evolución, que es el mejor parámetro, ¿no? Que esto es darse cuenta un poco de cómo es que evolucionan las lesiones a lo largo del tiempo. Ojo que esta regla no se puede aplicar en melanomas que son nodulares ni en melanóticos, es decir, que no son pigmentados. Hay fases de crecimiento. Se describe primero la fase de crecimiento radial, que es una fase de crecimiento lenta y que no va a estar asociado a metástasis. Luego tenemos lo que es la fase de crecimiento vertical, en donde el crecimiento es hacia profundidad, ya no hacia periferia, sino hacia profundidad. Y aquí sí hay un potencial de invasión linfática y vascular, y por lo tanto también un potencial de metástasis. Entonces tenemos 4 tipos clínicos de melanoma. En primer lugar, la extensión superficial, que se relaciona con la exposición solar aguda, presente sobre todo en la cuarta quinta década, y es más frecuente en el dorso, en los varones y en las mujeres, en las extremidades. Curiosamente, áreas en donde la exposición solar no es continua, pero que sin embargo, a pesar de no ser un área fotoexpuesta, igual el paciente puede presentar un melanoma. Se describe con una mácula de variados colores, con bordes mal definidos, y en este caso sí hay un crecimiento bifásico, una fase radial y una fase vertical. Aquí vemos cómo la lesión se está extendiendo hacia periferia antes que hacia profundidad. El léntigo maligno melanoma también se asocia a exposición solar crónica y es del grupo de los ancianos, en áreas expuestas al sol preferentemente, como la cabeza y el cuello. Esta entidad es la que presenta la mayor fase de crecimiento radial. Entonces, de los melanomas, el que evoluciona más lento. Esta fase dura más de 15 años incluso en algunos casos, que es como vemos las lesiones acá, ¿no? Lesiones tipo placa pigmentadas, parduzcas, con diferencias de colores, como se observan, ¿no? Ya no es una lesión sana, sino es una lesión sospechosa. El melanoma nodular en varones de 50 a 60 años se puede presentar en cualquier zona de la piel y es de aparición repentina, y dado que carece de fase radial, tiene un mal pronóstico porque generalmente ya es algo avanzado. Aquí, ¿no? Puede pensar uno que es una lesión pigmentada simplemente, y cuando en verdad estamos frente a un melanoma nodular. El acrar resulta ser el más frecuente en el país, se puede presentar a cualquier edad y no hay una relación clara con el sol, porque recuerden que en pies, por ejemplo, no es una zona a la que llega el sol normalmente. Afecta a plantas sobre todo y menos frecuentemente a palmas, dedos, genitales y boca. Que se describe que sobre una mancha inicial poco a poco va creciendo un tumor, y el pronóstico es malo dado que el paciente no se da cuenta de que presenta la lesión hasta que generalmente ha avanzado. Aquí, por ejemplo, la afectación ungueal con signo de Hutchinson positivo. Aquí una afectación de segundo dedo muy marcada, una lesión muy pigmentada, muy parduzca. El índice de Breslow, que conviene tenerlo en cuenta porque es el factor pronóstico más importante, nos habla de la profundidad del compromiso del melanoma en la piel, y es el factor pronóstico más importante sobre todo porque tiene una mayor correlación con la supervivencia, mejor que los niveles de Clark que se mencionan a continuación. Si bien pues hay otros factores pronósticos en el paciente, como que presenta ulceración, como que presenta un disemitótico elevado, presencia de telitosis inclusive, que son la presencia de lesiones de melanoma a menos de 2 centímetros de la lesión inicial.
Los niveles de clara de igual forma tratan de ilustrar la profundidad de estos melanocitos. Y el tratamiento, primero recordar que la biopsia idealmente debe ser una biopsia excisional, es decir, que si tenemos una lesión pigmentada muy sospechosa, la idea es sacar toda la lesión en primera, no hacerla en diferido. Porque muchas veces, siendo un melanoma, cogemos una zona que no es adecuada y finalmente es reportada como si no fuera un melanoma, ¿no? Entonces, por eso la idea es mandar todo a estudiar. El tratamiento básico es la cirugía, si fueran antígenos operales, la radioterapia. Si hay ganglio centinela positivo, hay que hacer la linfadenectomía. Y en casos avanzados solamente es que se utiliza la quimioterapia y inmunoterapia. Y por último, unas patologías extras que no estaban descritas dentro de las mencionadas, pero que conviene solamente saber puntualmente algunas cosas porque han sido preguntadas y podrían volver a ser preguntadas eventualmente. El eritema nodoso es la paniculitis más frecuente, es decir, la inflamación de tejido celular subcutáneo más frecuente que se ha descrito, típica de mujeres, y la etiopatogenia es básicamente dada por una hipersensibilidad, es decir, una respuesta inmunológica frente a, por ejemplo, infecciones como el estreptococo, enfermedades sistémicas o fármacos. Esta paniculitis se traduce clínicamente en nódulos subcutáneos que van a ser eritematosos o algo dolorosos en cara anterior de piernas y que típicamente curan sin dejar cicatriz. Si bien histológicamente vemos paniculitis, lo que no vamos a ver es vasculitis. Son lesiones que pueden autolimitarse, pero si es que deseamos indicar algún fármaco, los AINES son una buena opción. La urticaria. La urticaria es una patología caracterizada por la presencia de abones. Abones que van a ser evanescentes, es decir, que van a desaparecer antes de las 24 horas. Porque recordemos que si desaparecen después de las 24 horas, ya deberíamos estar pensando en una urticaria vasculitis. Puede o no acompañarse de angioedema. ¿Y cuál es la diferencia? En que la urticaria afecta sobre todo piel superficial y la angioedema afecta más profundo, tanto la dermis como el tejido celular subcutáneo. Si se dice que estos abones evanescentes duran un total de más de 6 semanas, ya estamos frente a una urticaria crónica cuya causa principal es idiopática, es decir, es desconocida. Y como tratamiento, si estamos frente a una urticaria como tal, solamente podemos utilizar corticoides, podemos utilizar antihistamínicos, pero si ya estamos frente a un angioedema, la elección es la adrenalina. La mancha en vino oporto es un tipo de angioma plano y es una malformación capilar, que en este caso va a afectar dermis superficial. Clínicamente, ¿cómo la vemos? Es típica la presencia de una mácula rojiza o purpúrica de bordes geográficos que está bien delimitada, puede ser de cualquier tamaño y sobre todo se ubica unilateralmente. No se debe pasar desapercibido o debe alertarnos frente a la probabilidad de un síndrome de Sturge-Weber, cuya una de las características es la mancha en vino oporto. En el caso, en algunos pacientes, esta lesión persiste en la vida adulta, desde que se descubrieron cuando eran los pacientes aún pequeños, pero lo más bien lo raro es que aparezcan recién en la vida adulta. Por eso es que se dice que persisten más bien. Y el tratamiento sobre todo es por temas estéticos, ¿no? Porque molesta al paciente, molesta su interrelación social. Y el prurigo infantil, que es una reacción alérgica a la picadura de insectos, que se va a caracterizar por la presencia de lesiones papulosas o vesiculares que pica un macho, que es característico que cursen con prurito intenso. Y estas van a preferentemente ubicarse en áreas expuestas, por ejemplo, piernas, extremidades, ¿no? Y son lesiones que tienden a autolimitarse, si bien se las puede ayudar con algún medicamento tópico. Y por último, el quiste pilonidal. Es una lesión quística en región sacra. ¿Y qué pasa? Si bien se puede diagnosticar solo clínicamente con verla, generalmente ya se hace evidente cuando se ha complicado. Y para complicarse, ¿qué es lo que ocurre?
que hay un pelo invasor que está insertado normalmente y que de alguna manera se actúa como un cuerpo extraño que provoca la formación de este quiste en esa zona. Entonces, el principal tratamiento es el drenaje y solamente cuando ya hay recidiva constante hay que escindir la lesión. Y bueno, eso sería todo en lo que respecta a dermatología. Espero le hayan sido muy útiles las clases, que han tratado de abarcar por lo menos los puntos más importantes o los puntos más preguntados en los últimos años en lo que respecta al área de dermatología, sobre todo las palabras que han sido resaltadas, que probablemente sean las palabras claves que hay que tener en cuenta para de alguna manera orientar y ordenar nuestro conocimiento frente a cada una de las patologías que en lo que respecta a la dermatología. Muchísimas gracias.